Buenos días o buenas tardes a todos. Agradecer primero a Elisa y a Bene la invitación y la enhorabuena a todos los que participan en la organización del curso porque, como cada año, es espectacular. La verdad que, al ser la última del día, mi objetivo era muy modesto. Uno era no dormir a nadie, pero la doctora Cea ya me ha arreglado ese camino porque despejaste a todo el mundo, enhorabuena. Y el segundo, pues bueno, conseguir algo por lo menos medianamente práctico y si puede ser algo útil, pues genial, para nuestro día a día. La realidad es que la patela en la revisión siempre queda para la última, cuando ya todos estamos cansados y lo que estamos pensando es quitar los guantes, irnos a tomar un café o para casa. Pero es un hueso que nos da bastante la lata. Ella solita nos puede arruinar una revisión súper compleja. Estamos trabajando con un hueso muy pequeño, muy fino. La verdad que las posibilidades de tratamiento son poquísimas y encima, en 20, 30 años, es que son las mismas soluciones. No ha habido ningún avance real. Yo creo que habría que empezar contestando 3 preguntas muy sencillas. ¿Por qué estamos revisando? Porque no es lo mismo si nos enfrentamos a una infección que a una inestabilidad, por ejemplo. ¿Cuánto hueso nos queda? ¿Qué es lo que nos va a permitir tener alguna opción o ninguna? Y también es importante qué implante tiene previamente, porque posiblemente lo que hagamos con un implante all poly o con un metal bag no sea lo mismo. Por ser, es importante hasta el tipo de esterilización al que se ha sometido el implante. Porque los que se sometían antes a radiación gamma se desgastaban mucho más rápido. Con esto claro, pues bueno, podemos empezar a ordenar las cosas que tenemos que hacer. ¿El componente es estable o está flojo o desgastado? No vamos a hacer lo mismo si tenemos 14 milímetros de rótula que 4. Es muy importante disponer de un hueso esponjoso que nos permita hacer una cementación con ciertas garantías y también el tipo de defecto, porque uno central o periférico no es lo mismo que si no tenemos nada que reconstruir. He querido hacer una mención aparte con la revisión aislada de la patela, que es muy tentadora cuando nos enfrentamos al nada infrecuente dolor anterior de rodilla. La realidad es que muchas veces este dolor está asociado a malrotaciones femorales o tibiales, a inestabilidades subyacentes y también a que hemos reconstruido mal la interlínea articular. Y si no solucionamos estos problemas, con lo que nos vamos a encontrar es con un paciente con una operación más, el mismo dolor, si no peor, y eso si no tenemos ninguna complicación en la cirugía que hemos realizado. Esto no quiere decir que no esté indicado hacerla, lo que quiere decir es que tenemos que hacer diagnósticos bien hechos. Si el diagnóstico es preciso, lo más probable es que mejoremos al paciente, que es lo que todos queremos. ¿Vale? Con esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues diagnosticar bien. Es fundamental la exploración y una radiografía simple, porque con ella ya la mayoría de las veces vamos a tener o una sospecha diagnóstica bastante buena o a veces el diagnóstico de verdad. Creo que en la patela es fundamental hacer un TAC porque nos va a permitir diagnosticar esas posibles malrotaciones que de otra manera son muy difíciles de diagnosticar. Vamos a poder saber cuánto hueso de verdad tenemos y además nos va a permitir también diagnosticar aflojamientos pequeños o descementaciones que no siempre son tan fáciles de ver en una radiografía simple. Una vez que tenemos todas estas cosas ya estudiadísimas, nos queda empezar a decidir qué hacemos. ¿Cambiamos el implante o lo dejamos? Si lo dejamos, tenemos la ventaja que el stock óseo no lo tocamos, que es lo ideal. Pero claro, estamos dejando un implante antiguo que se nos puede aflojar o desgastar precozmente. Si lo cambiamos, no tenemos este problema. Además, nos vamos a poder colocar el implante donde mejor se nos adapte para tener un mejor recorrido femoropatelar. Pero claro, a costa de destruir hueso y de arriesgarnos a una fractura o a una necrosis patelar. Como vemos, no hay la respuesta ideal. Lo que sí son muchos los autores que recomiendan o que aconsejan mantener el implante, pero, ojo, si se dan todas estas cosas, el componente tiene que ser estable, no tiene que haber desgaste, tenemos que tener un recorrido femoropatelar perfecto y, idealmente, que sea el implante esférico, all poly y cementado. Los resultados en muchísimas series hablan de que son muy parecidos si lo cambiamos o si lo dejamos. Si no se cumplen todas estas cosas, hay que cambiarlo. Lo que podamos hacer a partir de ahora va a depender de las 2 cosas que ya dije antes, stock y tipo de defecto, pero es fundamental qué implantes tenemos cada uno de nosotros en el medio en el que nos movemos.
Lo que todos queremos, lo ideal, 10 milímetros mínimo y un lecho esponjoso maravilloso para cimentar. Aquí no hay ninguna duda, un implante convencional, esférico, all poly, cementado. Pero claro, la realidad, pues bueno, muchas veces difiere de lo que nosotros querríamos. Cuando tenemos defectos cavitarios, con hasta 6 milímetros mínimo, un mínimo de 6 milímetros de grosor, el implante ideal sería el biconvexo. Es un implante inlay. ¿Eso qué quiere decir inlay? Que rellena el defecto que tenemos. Hay series como esta de la Clínica Mayo del año 2020 con más de 270 prótesis que habla de resultados, o sea, supervivencia mayor del 95% a los 10 años. Principal problema, hasta donde yo sé, y si no que me corrija aquí la gente que tenga experiencia, que creo que no está disponible en España. Con lo cual, una opción menos de las poquísimas que tenemos. Si podemos optar al metal trabecular. Es un implante onlay que va encima de la prótesis. Necesitamos un mínimo de un 50% de contacto óseo. Hay que hacer unas suturas transóseas idealmente para que se quede bien integrado, o sea, para facilitar o favorecer la integración del metal trabecular al hueso, de que crezca hueso, digamos. Bien usado, reconstruye el brazo de palanca del mecanismo extensor y, por tanto, vamos a tener una buena función. Tampoco es fácil de poner. Tiene sus cosas porque es muy difícil a veces calcular. Tenemos rótulas muy deformadas que es muy difícil calcular dónde tenemos que posicionarla para tener un buen tracking. Cuando tenemos defectos cavitarios masivos, idealmente en gente joven, bueno, a priori lo que deberíamos hacer es restaurar el stock óseo. Va a mejorar el brazo de palanca y además repone el volumen de la rótula. ¿Qué pasa? Técnica muy exigente y además hay que tener en cuenta que por ella misma, por sí sola, no corrige el tracking patelar. ¿Qué pasa si no podemos reconstruir? Porque ya vemos que hay opciones difíciles, por no decir casi imposibles. Lo de siempre, la pateloplastia o la gaviotización, que son técnicas de remodelación, por decir de alguna manera. La pateloplastia no es más que darle un poquito de forma a la rótula para que vaya mejor encarrilada con la patela, con el fémur, perdón. Y la osteotomía en ala de gaviota es una osteotomía sagital que lo que hace es un aumento en la concavidad de la patela para que se adapte mejor a la convexidad de la tróquela femoral. Ambas resultados pobres, son muy fáciles de realizar, pero resultados modestos, pero mejor, si tenemos que hacer algo de esto, la gaviotización a priori porque mejora el tracking. Esto es lo que hay, no hay más. Pero bueno, hay autores muy imaginativos que, bueno, en su afán por intentar construir patelas deficientes, pues han sacado una serie de artículos que han publicado, series muy pequeñas, son estos que están ahí a la derecha, y bueno, yo os puedo hablar de uno, a propósito de 4 casos y 2 años de duración, o sea, poco significativo. Sí que os puedo decir que es una técnica muy sencilla, reproducible, no te alarga más de 15 minutos la cirugía y que se puede hacer en todos los hospitales del mundo porque solo nos hace falta mayores, un poquito de alambre y una aguja de Kirchner, nada más. Yo de momento, los 4 que he hecho, pues bueno, está bien y además lo puedes hacer sobre la marcha. ¿Qué pasa cuando ya no hay nada? Pues esto, de la pateloplastia, que bueno, está desaconsejada por prácticamente todos los autores, intentar no hacerla, malos resultados, y si la hiciéramos, aconsejan hacer una tubularización, que va a mejorar la estética, pero también la función del mecanismo extensor. Ya para terminar, si tuviera que resumir qué hacer con la patela así rápidamente, 3 cosas. Un diagnóstico preoperatorio preciso. Y ser súper meticulosos a la hora de extraerla, porque de eso va a depender lo que podamos hacer y luego, siempre que podamos, reconstruir. Muchas gracias.